No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. No es una coincidencia que hayas encontrado este video. El cielo te guió precisamente hasta aquí porque hay una necesidad urgente en tu vida que necesita la intervención divina. Quizás estés pasando por un momento tan difícil que ya no ves salida. Quizás la situación que enfrentas parece completamente imposible. Puede que sea una enfermedad que los médicos han declarado terminal, una crisis económica que parece asfixiante, un problema familiar que ha destruido toda esperanza, una adicción que te ha esclavizado por años. Sea lo que sea, escúchame con atención. Tu milagro está más cerca de lo que puedes imaginar. San Carlo Acutis, un joven extraordinario que vivió solo 15 años pero que dejó una huella eterna, está ahora mismo presentando tu caso ante el trono de Dios. No es un santo distante o lejano. Es un adolescente que entiende tus luchas, que vivió en el mundo moderno, que enfrentó tentaciones, que amó los videojuegos pero que eligió la santidad. Un joven que usaba internet no para perderse, sino para evangelizar. Un chico que creó un sitio web sobre milagros eucarísticos antes de morir de leucemia, con una sonrisa en su rostro y la mirada puesta en el cielo. Nació en 1991 en Milán, Italia. Carlo no era un santo aburrido o distante. Era un chico normal que jugaba videojuegos, usaba computadora, tenía amigos, pero había algo diferente en él, su amor profundo por Jesús en la Eucaristía. Decía frecuentemente: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Mientras otros jóvenes perdían el tiempo, él catalogaba milagros eucarísticos, servía a los pobres, vivía con una pureza que desafiaba su época. Su vida fue corta, pero intensa. Diagnosticado con leucemia aguda en octubre de 2006, no se hundió en la desesperación. Al contrario, ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por el mundo. Sus últimas palabras a su madre no fueron de tristeza, sino de paz. Murió el 12 de octubre de 2006, con una sonrisa que dejó perplejos a todos. Un adolescente que no temía a la muerte porque sabía que iba al encuentro con Jesús. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó. Su cuerpo permanece incorrupto en Asís, Italia, un testimonio viviente de que la santidad no es algo del pasado. Es posible hoy, en medio de nuestras pantallas, nuestras tentaciones, nuestras luchas cotidianas. Carlo es el primer santo milenario, el patrón de Internet, de la juventud moderna. Pero lo más importante, Carlo no está lejos, no es un santo intocable, es un hermano mayor que ahora desde el cielo intercede por ti. Entiende tu dolor porque él también sufrió. Conoce tus luchas porque vivió en este mundo complejo y tiene un poder de intercesión que ha realizado milagros médicamente inexplicables. Déjame contarte sobre su primer milagro oficial. Un niño brasileño llamado Mateus, de 6 años, diagnosticado con un páncreas anular, una condición congénita que lo mantenía sin poder comer normalmente. Los médicos lo habían enviado a casa para morir. Su madre, Luciana, desesperada, comenzó a orar a Carlo. Y el 12 de octubre, fecha simbólica, aniversario de la muerte de Carlo, algo extraordinario sucedió. El niño comenzó a sanar dramáticamente, no gradualmente, sino de manera repentina e inexplicable. Su páncreas, que nunca había funcionado correctamente, de pronto comenzó a operar normalmente. Los médicos no podían explicarlo. Una junta médica del Vaticano investigó y finalmente reconoció el milagro, lo que permitió la beatificación de Carlo. Ese mismo Carlo que salvó al niño brasileño, que realizó ese milagro imposible, está listo para intervenir en tu situación. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán desesperada parezca tu causa, Carlo especializa en lo imposible. Estás aquí porque tu milagro está comenzando. Hoy,
En este momento, mientras escuchas estas palabras, el cielo ya está moviendo sus recursos para responderte. Carlo ya está presentando tu caso. Dios ya está preparando tu liberación. Respira profundamente, siente la presencia divina. Tu situación va a cambiar, no por tu mérito, sino por la misericordia de Dios y la poderosa intercesión de San Carlo Acutis. Prepárate para recibir tu milagro, porque ya viene en camino. La historia de Mateus no era un caso médico más, era la crónica de una agonía que desgarraba el corazón de cualquiera que la conociera. En Campo Grande, Brasil, un pequeño de 6 años se consumía literalmente ante los ojos de su madre. Su páncreas, ese órgano silencioso pero vital, había nacido defectuoso, como una trampa biológica que le impedía absorber los nutrientes más básicos. Desde su nacimiento, Mateus era un enigma médico. Los mejores hospitales de Brasil habían intentado comprender su condición. Un páncreas anular, una malformación congénita tan rara que apenas 1 de cada millón de recién nacidos la padece. Los conductos pancreáticos, en lugar de permitir el flujo normal de enzimas digestivas, estaban como nudos imposibles, estrangulados, bloqueando cualquier posibilidad de nutrición normal. Luciana, su madre, era un mar de dolor contenido. Cada día miraba a su hijo adelgazarse, sus ojeras profundizándose, su piel perdiendo ese brillo infantil. Los tubos de alimentación artificial se habían convertido en su única esperanza. Mateus no comía, no podía comer. Cada intento terminaba en vómitos, en dolor, en gritos que desgarraban el alma de cualquiera que los escuchara. Los médicos fueron claros. No hay tratamiento, no hay cura. Solo podemos mantenerlo con vida artificialmente. Las palabras sonaban como una sentencia de muerte, una muerte lenta, dolorosa, que consumiría a un niño antes de que pudiera realmente vivir. Las cirugías se sucedieron, una tras otra, cada intervención más compleja que la anterior, cada una prometiendo ser la solución, cada una fallando de manera más devastadora. Los mejores cirujanos pediátricos de Brasil habían intentado reconstruir ese páncreas rebelde. Injertos, técnicas experimentales, procedimientos quirúrgicos que rozaban lo milagroso. Nada funcionaba. El cuerpo de Mateus parecía estar programado para el sufrimiento, para el rechazo, para la muerte. Luciana había agotado no solo los recursos médicos, sino también los espirituales. Novenas, promesas, peregrinaciones. Había visitado cada santuario, rezado ante cada imagen de santo. Su fe no era de postal, era de trinchera. Una fe que golpeaba las puertas del cielo con puños cerrados de desesperación. «¿Por qué mi hijo?», gritaba en las noches de hospital, mientras Mateus dormitaba entre máquinas que zumbaban y monitores que marcaban su declive. Fue una enfermera, casi como un susurro divino, quien le habló por primera vez de Carlo Acutis. «Hay un joven santo», le dijo, «que murió de leucemia siendo un adolescente. Dicen que intercede por causas imposibles». Luciana inicialmente no le dio importancia. Había escuchado tantas historias, tantas promesas, pero algo en esa descripción la conmovió. Un joven que había sufrido, que había ofrecido su dolor, que había muerto con una sonrisa. Un chico que entendía el sufrimiento. Esa noche, mientras Mateus dormía conectado a sus tubos, Luciana comenzó a investigar. Las imágenes de Carlo la impactaron. No era un santo de estampas antiguas, era un chico de su época, un adolescente que usaba computadora, que jugaba videojuegos, pero que había elegido la santidad, que había documentado milagros eucarísticos, que había transformado su dolor en oración. Carlo comenzó a susurrar: «Tú que conociste el sufrimiento, tú que ofreciste tu enfermedad por la iglesia, mírame, mira a mi hijo, intercede por él». No era una oración educada,
Era un grito desesperado de una madre que no estaba dispuesta a perder a su hijo. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, pero su familia era originaria de Milán, Italia. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran profesionales exitosos que le brindaron una vida económicamente cómoda, pero él jamás se dejó seducir por el lujo. Desde pequeño, Carlo mostraba una sensibilidad espiritual que trascendía lo común. No era un niño austero o aburrido, sino alegre, inteligente, con un sentido del humor fino que conquistaba a todos a su alrededor. Su madre recuerda que desde muy temprano manifestaba una curiosidad extraordinaria, no solo por las cosas materiales, sino por lo trascendental. A los 7 años, su primera comunión marcó un punto de inflexión radical en su vida espiritual. Mientras otros niños veían la Eucaristía como un ritual, Carlo la experimentaba como un encuentro personal y transformador con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo, comenzó a decir, una frase que no era una simple frase piadosa, sino la declaración de principio de toda su existencia. Su pasión por la tecnología era igual de intensa. Autodidacta en computación, a los 11 años ya era capaz de crear sitios web complejos, pero lo extraordinario no era su talento técnico, sino cómo lo usaba, no para entretenimiento o fama, sino para evangelizar. Creó un sitio web documentando milagros eucarísticos alrededor del mundo, una obra que sorprendió incluso a sacerdotes y teólogos experimentados. No era un niño de otro mundo, sin embargo. Jugaba fútbol con sus amigos, disfrutaba videojuegos, seguía series de televisión, pero incluso en esos espacios su radicalidad era evidente. Practicaba ayunos voluntarios de videojuegos, ofreciéndolos a Dios como sacrificio. Mientras sus compañeros perdían horas en pantallas, él dedicaba ese tiempo a la oración o al servicio. Su pureza sexual era legendaria en una cultura hipersexualizada, no por represión o miedo, sino por una comprensión profunda del valor de su cuerpo y su sexualidad. Rechazaba bromas obscenas, protegía la dignidad de las chicas, vivía una castidad que no era rigidez, sino libertad interior. Los fines de semana, en lugar de salir de fiesta, acompañaba a su madre a servir en comedores sociales, atendiendo a indigentes y sin techo, no con una actitud de superioridad, sino con un amor genuino que hacía sentir dignos a quienes nadie miraba. Su devoción mariana era profunda, no una mariología romántica o cursi, sino una relación filial real. Veía en María el modelo perfecto de entrega, de escucha, de apertura a la voluntad de Dios. La confesión no era para él un trámite religioso, sino un encuentro de transformación. Iba con frecuencia no por culpa, sino por deseo de purificación y cercanía con Dios. Sus confesores quedaban impresionados por su capacidad de reconocer sus límites sin dramatismo, con una madurez que desafiaba su corta edad. Carlo entendía algo que pocos jóvenes comprenden, que la santidad no está en la perfección, sino en levantarse cada vez que se cae, en la decisión constante de elegir el amor. Octubre de 2006 llegó para la familia Acutis como un huracán inesperado. Un dolor agudo en el pecho, unos exámenes de rutina, y de repente el mundo de Antonia y Andrea se desmoronó. Su hijo Carlo tenía leucemia aguda. Los médicos fueron brutalmente directos, un diagnóstico terminal, pocas semanas de vida. Pero Carlo no recibió la noticia como una sentencia de muerte, sino como una invitación a la trascendencia. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo con una madurez que desgarraba el corazón. No era un discurso ensayado, era la declaración más pura de un alma que ya no pertenecía a lo terrenal. La quimioterapia fue devastadora. Su cuerpo juvenil, antes atlético y lleno de vida, comenzó a desmoronarse rápidamente. El dolor era indescriptible.
Cada sesión arrancaba pedazos de su humanidad, pero no tocaba su espíritu. Los médicos no podían comprender cómo un adolescente podía mantener tal paz. Mientras su cuerpo se consumía, su rostro irradiaba una luz inexplicable. Hablaba del cielo como si fuera su próxima aventura, no su final. A su madre le decía: «Mamá, no estoy muriendo, estoy comenzando mi verdadera vida». Sus noches en el hospital no eran de lamentos, sino de conversaciones profundas sobre la eternidad. Consolaba a otros pacientes, rezaba por los enfermeros, ofrecía cada punción, cada dolor como una oración. Los médicos quedaban perplejos, un chico de 15 años transformando el sufrimiento más atroz en adoración. Su habitación se convirtió en un santuario de paz. Visitantes salían conmovidos, sin entender cómo alguien tan joven podía estar tan en paz con la muerte. Carlo no veía su enfermedad como una tragedia, sino como una misión. «Dios me está eligiendo para algo especial», repetía. Sus últimos días fueron un testimonio de una fe que desafía toda comprensión humana. La mañana del 12 de octubre de 2006, mientras el sol apenas comenzaba a entrar por la ventana del hospital, Carlo miró a su madre con una sonrisa que parecía no pertenecer a este mundo. Sus últimas palabras fueron simples pero proféticas: «Estoy feliz de ir al encuentro de Jesús». Y entonces, con esa sonrisa que después describirían como sobrenatural, Carlo cerró los ojos. Su partida no fue un final, fue una victoria. Su funeral fue multitudinario. No era el entierro de un adolescente, era la celebración de una vida que había tocado el cielo en la tierra. Sacerdotes, obispos, familias enteras llegaron para testimoniar la santidad de este joven. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, no por protocolo, sino porque era evidente que habían estado cerca de alguien extraordinario. Su cuerpo, en contra de toda expectativa médica, permanecería incorrupto en Asís como un testimonio silencioso de que la santidad no es cosa del pasado. Carlo murió a los 15 años, pero vivió más intensamente que muchos que llegan a los 90. Su sufrimiento no fue en vano. Cada gota de dolor fue transformada en una oración que seguiría resonando décadas después. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Cada like es una declaración. Creo que los milagros siguen sucediendo. Creo que los santos interceden. Creo que Dios obra más allá de lo que podemos ver. Ahora te invito a algo poderoso. Ve a los comentarios y escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Pero no te quedes ahí. Desplázate, lee el comentario de otra persona, reza por su intención y responde: recé por ti. Así construimos una red de intercesión, una comunidad donde nos llevamos unos a otros ante el trono de gracia. Y si este testimonio ha tocado tu corazón, suscríbete al canal. No es un simple botón, es unirte a una familia de creyentes que no se rinde hasta que el cielo responda. Cada semana oramos por causas imposibles, testimonios que desafían la lógica humana, pero confirman el poder divino. La historia de Carlo Acutis continúa siendo un milagro viviente, literalmente. Su cuerpo incorrupto, depositado en el santuario de la despojación en Asís, Italia, desafía toda explicación científica. La incorrupción, en términos católicos, no es simplemente un cuerpo que no se descompone, sino un signo extraordinario de santidad, una señal física de que el poder de Dios trasciende las leyes naturales. Los médicos forenses que han estudiado su cuerpo quedan perplejos. Después de más de 15 años desde su muerte, Carlo permanece casi intacto. No es una momificación artificial, no hay químicos de conservación. Su piel mantiene una tonalidad suave. Sus rasgos están preservados con una nitidez que desafía toda comprensión biológica.
Viste aún el mismo jean y las zapatillas que le gustaban, como si hubiera sido depositado allí hace apenas días. Miles de peregrinos visitan mensualmente su lugar de descanso, no como un ritual macabro, sino como una peregrinación de esperanza. Junto a su cuerpo, cientos de testimonios de sanaciones, conversiones, milagros inexplicables se acumulan. Una mujer con cáncer terminal que tocó su reliquia y fue completamente restaurada. Un joven adicto que, tras orar frente a su cuerpo, encontró libertad. Un matrimonio al borde del divorcio que recuperó su amor. La incorrupción no es un fenómeno nuevo en la historia de la santidad. Otros santos como San Vicente Ferrer, Santa Catalina Labouré, han experimentado este milagro físico. Pero en Carlo es diferente. No es un santo de otra época. Es un joven del siglo XXI, un chico que usaba internet, jugaba a videojuegos, vivió en un mundo tecnológico y aún así eligió la santidad. Su cuerpo incorrupto es como un grito silencioso. La santidad es posible hoy. Los milagros suceden ahora. Los científicos buscan explicaciones. Los teólogos ven una señal divina, pero para millones, Carlo es simplemente la prueba de que Dios sigue obrando, de que la gracia trasciende lo que podemos comprender con nuestra limitada inteligencia humana. Permíteme llevarte al desierto de Canaán, hace más de 3000 años, donde un joven llamado Josué estaba a punto de enfrentar lo que parecía absolutamente imposible. Imagina el calor sofocante, la arena que quema los pies, el peso de una responsabilidad que ningún ser humano querría cargar. Moisés había muerto y sobre Josué recaía ahora la tarea de conducir a todo un pueblo a través del río Jordán y conquistar Jericó, una ciudad amurallada considerada inexpugnable. Las murallas de Jericó no eran simples construcciones, eran fortalezas que desafiaban cualquier lógica militar de la época. Piedras enormes, varios metros de grosor, diseñadas para resistir cualquier asedio. Los habitantes conocían su fortaleza y se burlaban de cualquier intento de invasión. Josué tenía todo en su contra. Un pueblo de esclavos recién liberados, sin entrenamiento militar profesional, sin armas sofisticadas, sin catapultas o arietes para derribar murallas. Lo que tenía era algo que desafiaba toda estrategia humana, una fe radical en Dios. Dios le dio una instrucción que sonaba completamente absurda para cualquier estratega militar: rodear la ciudad, hacer sonar trompetas, pero no atacar. Caminar alrededor de los muros una vez al día durante 6 días y al 7º día dar 7 vueltas, hacer sonar las trompetas y gritar. Cualquier comandante cuerdo habría considerado esto una locura, pero Josué no era cualquier líder. Era un hombre que entendía que la obediencia radical produce milagros imposibles. Cada día, bajo un sol implacable, rodeaban la ciudad. Los soldados mirándose, probablemente dudando. Los habitantes de Jericó burlándose desde lo alto de sus murallas. Pero Josué se mantenía firme, exactamente como Carlo Acutis, que a los 15 años ofrecía su sufrimiento de leucemia por la iglesia, sin entender completamente el alcance, pero obedeciendo. Al 7º día siguieron las instrucciones al pie de la letra. 7 vueltas, 7 trompetas, un grito unísono que parecía desgarrar el cielo. Y entonces sucedió lo imposible. Las murallas, esas estructuras que parecían desafiar toda ley física, comenzaron a temblar. Piedra tras piedra se fue desmoronando, no por fuerza humana, sino por una intervención divina directa. Un milagro que desafió toda lógica militar, toda estrategia humana. Lo mismo que sucede hoy con Carlo Acutis, un joven que desafió toda lógica de santidad en el siglo XXI, un chico que en medio de la tecnología, los videojuegos y la cultura superficial eligió una vida de radical obediencia a Dios, un adolescente que transformó su leucemia en oración,
que ofreció su sufrimiento como los israelitas ofrecieron su obediencia. Tú que estás escuchando, tal vez estés frente a tu propia Jericó, un problema que parece infranqueable, una muralla que desafía toda lógica humana, un diagnóstico imposible, una situación familiar destruida, una adicción que parece inconquistable. Pero así como Dios derribó las murallas de Jericó, así como sostuvo a Carlo en medio de su enfermedad, así puede intervenir en tu situación más imposible. No por tu fuerza, sino por tu obediencia. No por tu estrategia, sino por tu fe. Dios sigue siendo el mismo Dios que derribó murallas. Tu milagro está más cerca de lo que puedes imaginar. Mi nombre es Laura Patricia González. Tengo 38 años y soy ingeniera química en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que un joven santo de 15 años cambiaría completamente mi vida. En enero de 2022, mi mundo se desmoronó cuando los médicos me diagnosticaron un cáncer de mama en etapa 3. Las palabras del oncólogo fueron como puñales. Tenemos que ser realistas. El pronóstico no es bueno. Mis números me perseguían como una pesadilla. 8 centímetros de tumor, 3 ganglios comprometidos, 72% de probabilidades de no sobrevivir los próximos 2 años. Tenía una hija de 12 años, Diego, mi esposo, y una hipoteca que no podríamos pagar si yo no volvía a trabajar. Los tratamientos de quimioterapia me destrozaban. Cada sesión era como si me tragara un abismo de dolor. Mi cabello se caía a mechones, mi piel perdía todo brillo. Mi cuerpo se convertía en un extraño que ya no reconocía. Una noche, después de un tratamiento particularmente brutal, mi cuñada María me envió un video sobre San Carlo Acutis. Al principio lo vi con escepticismo. Un chico de 15 años, santo en el siglo XXI, que murió de leucemia. ¿Cómo podría él entender mi dolor? Pero algo en su historia me atravesó. Su capacidad de transformar el sufrimiento, su sonrisa incluso en medio de la enfermedad, su fe inquebrantable. Decidí que no tenía nada que perder. Comencé a rezar a Carlo todos los días, exactamente a las 7 de la noche, la hora en que él solía ir a adorar la Eucaristía. Mi oración era simple pero desgarradora. San Carlo Acutis, tú que conociste el dolor de la enfermedad, intercede por mí. No quiero morir, tengo una hija que necesita a su madre. Los primeros días, mi oración sonaba más a un gemido que a una plegaria. Sentía que hablaba al vacío, pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Mi esposo notó que mi actitud era diferente. Ya no me hundía en la desesperación. Comenzaba a hablar del futuro como si realmente fuera a existir. A los 27 días de orar sistemáticamente ocurrió algo inexplicable. En una revisión médica, el oncólogo no podía creer lo que veía. El tumor había comenzado a reducirse de manera significativa. No era un milagro completo, pero era algo que no tenía explicación médica. Para el día 40, algo aún más extraordinario sucedió. Un nuevo escáner mostró que el tumor se había reducido en un 85%. Los ganglios que estaban comprometidos ahora aparecían completamente limpios. Mi médico, un hombre científico y escéptico, me miró y dijo: no puedo explicar esto médicamente. Hoy, un año después, estoy completamente libre de cáncer. No solo eso, sino que mi seguro médico, que inicialmente no cubría todos mis tratamientos, recibió una donación anónima que pagó todas mis deudas médicas. Cuando comparto mi historia, la gente no puede creerlo. Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero San Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años, se convirtió en mi más poderoso intercesor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso. Igual que él transformó su sufrimiento en oración, yo transformé mi dolor en esperanza. Hoy le digo a todo el mundo: si un adolescente puede ser santo en el siglo XXI, tú puedes recibir tu milagro ahora mismo. Hay un secreto en la vida de Carlo Acutis que explica por qué hoy es un intercesor tan poderoso: su amor absoluto, radical e incondicional por la Eucaristía.
No era un amor superficial o meramente devocional, era una pasión que transformaba cada célula de su ser. Desde los 7 años, Carlo comprendió algo que muchos adultos religiosos jamás alcanzan. La Eucaristía no es un símbolo, es una realidad viviente. Mientras otros niños jugaban o veían televisión, él desarrollaba una comprensión teológica profunda del misterio de la transubstanciación. Para Carlo, la hostia consagrada no representaba a Cristo, era Cristo. No era una metáfora, era el encuentro real, físico, tangible con Jesús. Su madre Antonia recuerda que a esa edad, Carlo le preguntaba constantemente sobre los milagros eucarísticos, esos momentos extraordinarios donde la ciencia confronta lo sobrenatural. Le fascinaban los casos documentados donde la hostia literalmente se había transformado en tejido cardíaco, donde microscópicamente se había convertido en carne y sangre. No lo veía como algo folclórico, sino como una prueba científica de la presencia real. Su obsesión no era morbosa, era profundamente contemplativa. Comenzó a asistir a misa diariamente antes de ir al colegio, no por obligación, sino por un hambre espiritual que lo consumía. Mientras sus compañeros dormían, él ya estaba en la iglesia, preparando su corazón para el encuentro eucarístico. Sus confesores cuentan que pasaba horas en adoración, completamente absorto, como si estuviera en una dimensión diferente. No era un adolescente típico. Cuando otros chicos de su edad estaban en fiestas, discotecas o perdiendo el tiempo, Carlo estaba desarrollando su proyecto más revolucionario, un catálogo digital de milagros eucarísticos del mundo. Utilizando sus habilidades de programación, creó un sitio web exhaustivo documentando 136 milagros eucarísticos verificados científicamente. No era un pasatiempo, era un apostolado digital. Cada milagro era investigado con rigor científico. Cada documento era analizado. Cada testimonio era contrastado. Quería probar que la fe no está reñida con la ciencia, que lo sobrenatural puede ser estudiado, documentado, comprendido. Su frase más célebre, "La Eucaristía es mi autopista al cielo", no era una frase bonita, era una declaración teológica profunda. Significaba que para él la Eucaristía no era un sacramento pasivo, era el medio de transformación más poderoso. Cada comunión lo acercaba más a Dios, lo hacía más santo, más transparente. Entendía que la Eucaristía no es un premio para perfectos, sino un hospital para heridos. No un lugar donde se llega siendo santo, sino el lugar donde uno se hace santo. Su devoción eucarística explica su poder intercesor actual. Quien amó profundamente la Eucaristía en vida, intercede poderosamente desde el cielo. Es como si su amor eucarístico hubiera sido un entrenamiento para su misión actual de intercesión. Tú que estás escuchando y necesitas un milagro, escucha esto. Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. No se trata de repetir oraciones, se trata de enamorarte de la Eucaristía como Él se enamoró. No se trata de pedir milagros, sino de encontrar al Dios de los milagros en cada misa, en cada comunión. Carlo no buscaba milagros, buscaba a Jesús. Y los milagros lo encontraron a Él. Lo mismo puede suceder contigo. Tu situación imposible no es más grande que el Dios que se hace pan por amor. Tu problema no resiste el encuentro real con Cristo en la Eucaristía. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, compártelo con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja en los comentarios el nombre de esa persona por quien quieres que oremos juntos. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Cada clic, cada segundo que inviertes viendo este video es parte de un plan divino más grande. La Iglesia Católica no declara santos a la ligera. El proceso de beatificación de Carlo Acutis fue una investigación forense espiritual que duró años,
con un rigor científico que desafía cualquier escepticismo. Para entender la magnitud de su reconocimiento, necesitamos desentrañar el proceso técnico de canonización, un camino que no cualquiera recorre. Un santo no se declara por una historia bonita, se reconoce por una vida extraordinaria y milagros verificables. Carlo comenzó siendo declarado siervo de Dios en 2006, inmediatamente después de su muerte. Los investigadores comenzaron a recopilar cada documento, cada testimonio, cada detalle de su vida. Analizaron sus escritos, sus conversaciones, sus decisiones. Buscaban la coherencia de una vida verdaderamente entregada a Dios. En 2013 fue declarado venerable, reconociendo sus virtudes heroicas. Pero para llegar a ser beato, la Iglesia requería algo más que una vida santa. Necesitaba un milagro médicamente inexplicable. Y aquí es donde la historia de Carlo se vuelve absolutamente extraordinaria. El caso del niño brasileño Mateus, sanado de un páncreas anular congénito, se convirtió en el milagro que abriría las puertas de su beatificación. La Junta Médica Vaticana no acepta cualquier curación. Requieren que los médicos, incluso los más escépticos, no encuentren explicación científica para la sanación. Durante 7 años, desde 2013 hasta 2020, los especialistas médicos más rigurosos del mundo examinaron cada detalle del caso de Mateus. Un niño que había vivido con un páncreas malformado, incapaz de absorber nutrientes, que de repente, sin intervención quirúrgica, sin tratamiento convencional, quedó completamente sano. Los médicos no podían explicarlo. La ciencia se quedaba corta ante la intervención divina. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en Asís, presidida por el cardenal Agostino Ballini, Carlo fue oficialmente beatificado. No fue una ceremonia tradicional, fue un movimiento sísmico en la Iglesia. Miles de jóvenes de todo el mundo se congregaron, reconociendo en Carlo al primer santo millennial, un santo de Internet, un santo de tecnología, un santo que les demostraba que la santidad no está reservada para épocas pasadas. Carlo se convirtió en el primer santo nacido en los años 90, un modelo para una generación que crece entre pantallas y tentaciones. Su beatificación significó algo más que un reconocimiento personal. Fue un mensaje para los jóvenes del siglo XXI de que la santidad es posible aquí y ahora. Para su canonización completa, la Iglesia aún requiere un segundo milagro, pero Carlo ya ha demostrado que su intercesión no espera procesos burocráticos. Día a día, miles de testimonios confirman su poder para mover montañas. Lo que la Iglesia ha verificado científicamente no es una historia bonita, es una realidad espiritual. Carlo realmente intercede, Carlo verdaderamente transforma vidas. Carlo es un puente poderoso entre el cielo y la tierra. Carlo Acutis no fue solo un santo, fue un profeta tecnológico. Mientras otros veían Internet como una amenaza, él lo comprendió como una herramienta de evangelización. A los 10 años, cuando otros niños jugaban, Carlo ya programaba en HTML, JavaScript y PHP, lenguajes que en los early 2000 eran territorio de geeks. Su primera computadora no era un juguete, era su púlpito digital. Creó su primer sitio web sobre milagros eucarísticos cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabía qué era un blog. Mientras sus compañeros perdían horas en videojuegos sin sentido, Carlo establecía límites inteligentes, 1 hora diaria de gaming, el resto del tiempo dedicado a proyectos que elevaran el espíritu. No era un asceta que rechazaba la tecnología, era un estratega que la domesticaba. Sus videojuegos no lo esclavizaban, los ofrecía como sacrificio. Señor, te ofrezco esta hora que podría estar jugando. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con una calidad que desafiaría a muchos youtubers actuales. Su lema profético:
Los ordenadores son como hojas en blanco. Depende de nosotros escribir un código que ayude o destruya. Entendió algo que la generación Z apenas está comprendiendo. La tecnología no es buena ni mala, depende del corazón que la use. Si Carlo viviera hoy, probablemente tendría millones de seguidores en TikTok y Instagram. No para mostrar su vida, sino para mostrar a Dios. Hubiera usado algoritmos para difundir verdades eternas, no para generar likes vacíos. Hubiera convertido cada red social en un púlpito, cada video en una catequesis, cada post en una invitación al encuentro con Cristo. Su visión era radical. La tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Hoy, cuando los jóvenes están más conectados que nunca, pero más solos que nunca, Carlo emerge como el santo que entiende su mundo digital. No es un santo de otra época, es el santo de esta generación. Un influencer celestial que habla su lenguaje, comprende sus luchas, transforma sus pantallas en ventanas al cielo. No estás viendo este video por casualidad. Carlo sigue usando tecnología desde el cielo, sigue programando intercesiones, sigue enviando mensajes de esperanza a través de algoritmos divinos. Si eres joven y sientes que nadie te entiende, Carlo te entiende. Si sientes que tu fe no encaja en un mundo de memes y likes, Carlo te muestra que la santidad es posible incluso con un smartphone en la mano. Él no predicaba contra la tecnología, la redimía, y hoy, desde el cielo, sigue siendo un hacker espiritual, atravesando firewalls del mundo para traer almas a Dios. Su mensaje es claro: tu pantalla puede ser un portal de santidad si la usas con intención, con amor, con propósito divino. En un mundo donde la pureza se ha convertido en una reliquia obsoleta, Carlo Acutis se levanta como un guerrero contra la cultura de la sexualización instantánea. No era un santo antiséptico o reprimido, era un joven que comprendió la sexualidad como un don sagrado, no como un buffet de consumo rápido. Mientras sus compañeros de clase en Italia normalizaban la promiscuidad, Carlo construyó una fortaleza interior inquebrantable, no por miedo, sino por convicción profunda. Sus estrategias no eran prohibiciones religiosas, eran tácticas de libertad. Entendió que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo correcto. La pornografía, ese veneno digital que destruye cerebros juveniles, no era una opción para él. Implementó lo que llamaba custodia de los ojos. Si un contenido no elevaba su espíritu, simplemente no lo miraba. Sus filtros no eran moralistas, eran estratégicos. Configuraba sus dispositivos para bloquear contenido impuro, no como un acto de represión, sino de autodeterminación. La confesión frecuente no era un ritual, era su gimnasio espiritual. Cada semana limpiaba su alma, no por culpa, sino por deseo de transparencia con Dios. Su devoción mariana era su escudo. No veía a María como una estatua intocable, sino como una aliada estratégica en su batalla por la pureza. Le pedía protección específica contra tentaciones, y ella respondía. Eligió no tener novia, no por miedo al amor, sino porque su corazón ya estaba completamente enamorado de Jesús. Mientras otros veían esto como restricción, él lo vivía como libertad total. No estaba renunciando a algo, estaba eligiendo algo más grande. Su consejo a los amigos era directo: la pureza no es lo que no haces, es lo que eliges hacer. No condenaba, iluminaba, no señalaba, inspiraba. Comprendía que en la cultura del hookup, la virginidad se ve como una debilidad. Pero para él era una fortaleza, no era un tipo raro, era un revolucionario. Entendía que cada decisión de pureza era un acto de rebeldía contra un sistema que cosifica y consume. Para Carlo, su cuerpo no era un objeto de placer temporal, era un templo del Espíritu Santo. La pornografía no era una tentación, era una trampa, y él era demasiado inteligente para caer.
configuraba sus horarios, sus amistades, sus consumos digitales, con la precisión de un cirujano espiritual. No era perfecto, era estratégico y lo más revolucionario, era feliz, no vivía frustrado, vivía liberado. Prueba viviente de que es posible ser puro en medio del infierno cultural. Su mensaje para los jóvenes de hoy es desafiante. No están destinados a ser esclavos de sus impulsos, están llamados a ser maestros de sus pasiones. La pureza no es una camisa de fuerza, es un superpoder. Carlo no entendía la caridad como un concepto abstracto, la vivía como una urgencia respiratoria. En las calles de Milán, los sin techo no eran estadísticas, eran hermanos. Su mesada no era un privilegio para consumir, era un recurso para compartir. Mientras otros adolescentes gastaban en videojuegos o ropa de marca, Carlo transformaba cada euro en comida, en abrigo, en dignidad. Recuerda la historia de Giorgio, un anciano que dormía bajo el puente de la estación central. Mientras sus compañeros pasaban de largo, Carlo se detenía. Le compraba comida caliente, le cambiaba los calcetines, le preguntaba su historia, no con lástima, sino con genuino respeto. Un día llevó a su amigo Marco, un chico rico acostumbrado a ignorar la pobreza. Lo obligó sutilmente a servir, a mirar a los ojos de Giorgio. Marco lloró, no de tristeza, sino de una conversión instantánea. Carlos sabía que la verdadera revolución social no viene de ideologías, sino de encuentros humanos. Su frase profética, "Nacemos originales pero morimos fotocopias", cobraba sentido. La sociedad de consumo nos programa para acumular. Él vivía para desprenderse. Vendió su PlayStation, su tesoro adolescente, y dio el dinero a una familia de inmigrantes sin recursos. No como un sacrificio heroico, sino como la cosa más natural del mundo. Admiraba profundamente a Madre Teresa, no como una figura lejana, sino como un modelo de amor práctico. Comprendió que la justicia social no es un eslogan, es amor en acción. Para Carlo, acumular era idolatría. Cada posesión era una oportunidad de servicio. No predicaba contra la riqueza, predicaba contra la indiferencia. Su mensaje era simple: lo que no compartes te posee. Desafiaba a sus amigos: ¿qué tienes que puedas vender hoy para ayudar a alguien? No buscaba hacer sentir culpa, buscaba despertar compasión. Entendía que cada billete guardado era potencialmente un plato de comida negado, un abrigo no entregado, una esperanza no compartida. Su generosidad era tan radical que incomodaba, tan auténtica que inspiraba. No era un discurso, era una forma de vida. Y hoy, desde el cielo, sigue desafiando. ¿Qué puedes hacer hoy para que un hermano menos favorecido sienta el amor de Dios? Cuando llegues a tu milagro, y digo, cuando no sí, quiero que regreses a este video y compartas tu testimonio. Escribe en los comentarios: oré esta oración, Él y Dios respondió así. Tu testimonio no será solo una anécdota personal, será la llama de esperanza que alguien más necesita para no rendirse. Imagina que tu historia de restauración, de sanación, de milagro, sea precisamente lo que evite que otro ser humano se entregue a la desesperación. Cada comentario es un acto de profecía. Cada testimonio es una declaración de que Dios sigue obrando. Cada palabra puede ser el empujón que alguien necesita para creer que su situación imposible no es definitiva. Las frases de Carlo Acutis no eran simples palabras de adolescente, eran revelaciones de un santo que había vislumbrado realidades que nosotros apenas rozamos con la yema de los dedos. Tomemos sus declaraciones no como citas inspiradoras, sino como mapas espirituales para navegar la complejidad de la existencia moderna. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase poética, era una declaración estratégica de navegación espiritual. Carlo comprendió algo que la mayoría de cristianos ignoran. La Eucaristía no es un ritual, es un portal. No es un símbolo, es un encuentro.
Teológicamente, esta frase revela una comprensión profunda de la transubstanciación, no como concepto abstracto, sino como realidad transaccional. La Eucaristía no representa a Cristo, es Cristo. Y para Carlo era literalmente su método de conexión directa con lo divino. Cada vez que comulgaba, no estaba recordando una historia, estaba actualizando un encuentro. Para el oyente que lucha con sequía espiritual, con sensación de lejanía de Dios, esta frase es un llamado. La cercanía no está en tus emociones, está en el sacramento. Un ejercicio práctico. La próxima vez que comulgues, no lo hagas por rutina. Detente 5 minutos antes. Pregúntale a Jesús, ¿qué quieres decirme hoy? No busques una voz audible. Busca una impresión, una paz, una claridad interior. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Revela la estrategia espiritual de Carlo. No era un plan vocacional, era un plan de navegación cotidiana. Mientras sus compañeros hacían planes profesionales, él hacía un plan de intimidad. Teológicamente, esta frase desafía la separación entre lo sagrado y lo secular. Para Carlo, estar cerca de Jesús no significaba estar en la iglesia todo el tiempo, significaba llevar a Jesús a cada espacio, a la computadora, a los videojuegos, a las tareas escolares. Para quien siente que su trabajo, su estudio, su rutina están lejos de lo espiritual, Carlo grita, ¡mentira! Un ejercicio práctico. Convierte 3 actividades cotidianas en actos de adoración. ¿Estudias? Ofrece cada página como oración. ¿Trabajas? Cada tarea como servicio. ¿Haces ejercicio? Cada repetición como sacrificio. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Esta frase no es un eslogan motivacional, es un diagnóstico profético de la cultura de masas. Carlo vio cómo el sistema global nos programa para la mediocridad, para ser consumidores pasivos en lugar de creadores originales. Teológicamente, esta declaración toca la doctrina de la singularidad divina. Dios no hace copias, hace originales. Cada ser humano es un proyecto único, una combinación irrepetible de dones. Para quien se siente perdido, sin propósito, sin identidad, Carlo proclama, tú no eres un accidente, eres un diseño intencional. Un ejercicio práctico. Esta semana, haz algo que nadie más hace de tu manera específica. No para destacar, sino para reconocer tu originalidad. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios. Carlo comprendió algo que los terapeutas modernos están redescubriendo. La autorreferencialidad genera sufrimiento. Teológicamente, esta frase es una declaración de la economía de la gracia. Nuestra felicidad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra perspectiva. Para quien está atrapado en ciclos de negatividad, Carlo ofrece un método simple. Desplaza tu mirada. No niegues el problema, pero no lo fijes como centro. Un ejercicio práctico. Cada vez que sientas tristeza, di en voz alta, Señor, ¿qué quieres que vea más allá de esto? No yo, sino Dios. La declaración más concisa de vaciamiento del ego. Carlo entendió algo revolucionario. La santidad no es acumulación de virtudes, es sustracción del yo. Teológicamente, esta frase es una declaración de kenosis, el vaciamiento voluntario para ser llenado por lo divino. Para quien lucha con protagonismo, con necesidad de control, Carlo susurra. Suelta. Un ejercicio práctico. Cada mañana, antes de comenzar tu día, di, Señor, hoy no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Diego Alejandro Ramírez tenía 28 años cuando la palabra imposible se convirtió en su realidad cotidiana. Ingeniero civil en Monterrey, México, su vida había sido un modelo de planificación perfecta hasta que la crisis económica lo golpeó con una brutalidad que ningún cálculo de construcción podía predecir. En enero de 2023, su pequeña empresa constructora colapsó.
No fue una caída gradual, fue un derrumbe total. Deudas por $50,000, 3 empleados que dependían de él, un préstamo bancario a punto de vencer y una madre enferma que necesitaba tratamientos costosos. Diego no era de los que se rinden fácilmente, pero esta vez sentía que el suelo se hundía literalmente bajo sus pies. La depresión no llegó como una ola, sino como una niebla espesa que lo fue cubriendo milímetro a milímetro. Las noches se hicieron interminables, los días una repetición de llamadas de cobradores, reuniones infructuosas, esperanzas que se desvanecían. Su fe, alguna vez sólida, comenzó a agrietarse. No era que dudara de Dios, era que sentía que Dios lo había olvidado. Un domingo, después de una misa donde apenas pudo concentrarse, un amigo le habló de Carlo Acutis. No fue un encuentro místico, fue casi casual. «Mira este video», le dijo. Diego lo vio más por cortesía que por convicción. Pero algo en la historia de aquel joven santo lo atravesó. No era la perfección lo que lo impactó, era la autenticidad. Carlo no había sido un santo inalcanzable, había sido un chico real que había transformado lo cotidiano en extraordinario. Esa noche, casi como un desafío, comenzó a orar a Carlo. No con la esperanza devota de quien cree ciegamente, sino con la determinación de quien no tiene ya nada que perder. San Carlo Acutis decía: «Si eres real, necesito un milagro. No para mí, sino para mi madre, para mis empleados». Los primeros días fueron silenciosos. Luego vinieron 40 días de persistencia. No una oración dramática, sino una conversación cotidiana. Como quien le cuenta a un amigo sus problemas, Diego fue desarrollando una relación con Carlo. No pedía que le resolvieran todo mágicamente. Pedía claridad, estrategia, apertura de puertas. La transformación no fue instantánea, fue orgánica. Primero, una llamada inesperada de un antiguo cliente que necesitaba un proyecto urgente. Luego, una reestructuración de deudas que parecía imposible. Su madre comenzó a mejorar con un tratamiento más económico. Los empleados, en lugar de despedirlos, pudo reorganizar la empresa. No era un milagro espectacular, era una reconstrucción milimétrica, como quien restaura una casa ladrillo por ladrillo. A los 40 días exactos de comenzar a orar a Carlo, Diego no solo había salvado su empresa, la había transformado. Un nuevo modelo de negocio, contratos internacionales. Sus empleados no solo conservaron sus trabajos, sino que crecieron profesionalmente. Su madre estaba mejor que nunca. Y él, que había llegado a sentirse un fracasado, descubrió que la verdadera resiliencia no es no caer, sino levantarse con una estrategia diferente. Carlo no me dio lo que quería, diría después. Me dio algo mucho mejor. Me mostró quién podía ser. Su testimonio no era de un milagro instantáneo, era de una reconstrucción milagrosa. Prueba viviente de que la intercesión de los santos no siempre opera con la velocidad de un rayo. A veces trabaja como un arquitecto paciente, rediseñando vidas centímetro a centímetro. La relación de Carlo con María no era un protocolo religioso. Era un vínculo filial tan profundo que trascendía lo terrenal. Desde niño no veía a la Virgen como una imagen distante, sino como una madre real, presente, operativa. Su devoción mariana no era contemplativa, era estratégica. Rezaba el rosario completo diariamente, no como una obligación, sino como una conversación íntima. Para Carlo, María no era solo la madre de Jesús, era su madre personal. La veía como una aliada celestial, una estratega espiritual que intercedía constantemente. Cuando otros adolescentes llenaban sus pensamientos con videojuegos o redes sociales, Carlo llenaba los suyos con los misterios del rosario. No de manera fanática, sino profundamente reflexiva. Cada decena era un diálogo, cada Ave María una declaración de confianza. Comprendió algo que pocos jóvenes de su generación logran. María no es un símbolo pasivo,
es una guerrera espiritual. La tradición cuenta que Carlo experimentaba momentos místicos durante su oración, sensaciones de presencia celestial que lo reconfortaban especialmente cuando su enfermedad avanzaba. Su muerte en octubre, mes del Rosario, no fue casual para él. Era simbólico, como si María lo hubiera estado preparando sutilmente para su partida prematura. Recomendaba a sus amigos rezar el rosario no como un ejercicio de piedad, sino como una estrategia de guerra espiritual. La Virgen, decía, no es solo una figura contemplativa, es un arma poderosa. Su comprensión de María como madre de la Iglesia lo llevaba a ofrecer su sufrimiento de una manera única. No lo hacía con dramatismo, sino con una claridad estratégica que sorprendía a los adultos. Cada dolor de su leucemia era una ofrenda, cada momento difícil una declaración de amor por la Iglesia, mediado siempre por María. Para Carlo, María no era solo la madre de Jesús, era la madre de todos los creyentes, especialmente de los jóvenes que luchan por mantener su fe en un mundo cada vez más secularizado. Su espiritualidad mariana era tan auténtica que trascendía lo devocional. Era una alianza operativa. Invitaba constantemente a María a intervenir en situaciones concretas, a usar su poder de intercesión no como un recurso último, sino como primera línea de acción espiritual. En este momento quiero invitarte a una oración especial, una oración donde María y Carlo se unen por tu necesidad específica. Madre Celestial, tú que cuidaste a tu hijo Carlo en la tierra y ahora lo acompañas en la gloria, vengo a ti con mi situación imposible. Tú que conoces cada detalle de mi lucha, tú que formaste a Carlo para ser un instrumento de misericordia, te pido que unas tu intercesión a la suya, que así como lo preparaste para su misión breve pero poderosa, me prepares a mí para mi milagro, que tu manto me cubra, que tu amor me transforme, que tu poder me libere. San Carlo Acutis, ruega por mí. Santísima Virgen María, ruega por mí. Que su intercesión conjunta traiga mi liberación. Amén. María, que cuidó de Carlo, ahora te cuida a ti. No lo olvides. Su amor de madre no conoce límites de tiempo, de espacio, de necesidad. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector, que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tome días, semanas o incluso meses. Pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Mientras esperas, mantén tu fe fuerte. Vuelve a este video cuando la duda intente robarte la esperanza. Reza esta oración diariamente. Recuerda que no estás solo. Miles de personas alrededor del mundo están orando contigo, creyendo contigo, esperando contigo.
Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo antes de cerrar este video, que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona, lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Así multiplicamos el poder de esta intercesión. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Somos una familia de fe aquí. No estás solo en tu lucha. Hay miles de personas orando contigo, creyendo contigo, esperando el milagro contigo. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video, ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Di: oré esta oración él y Dios me respondió. Cuenta lo que pasó. Da gloria a Dios. Tu testimonio será el aliento que alguien más necesita para no rendirse. Tu milagro probará que Dios todavía escucha, que Carlo todavía intercede, que los imposibles todavía se vuelven posibles. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.